Opa, egunon, bienvenidos a la Comisión de Territorio. Bilkura hau publikoa da eta grabatuta zabalduko egingo da herritarrek gai horien berri izan dezaten. Bilkurara ikusle gisa joaten direnek, askatasunez egiten dute eta ulertzen da baimena ematen dutela haietatik lortzen diren iritziak eta irudiak grabatzeko eta zabaltzeko. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y difusión para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones y las imágenes que de la misma se obtengan. Lehenengo puntua da 276/2024 animaliak babesteko zaiako ordenantza arautzaileari hasierako onespena ematea. Xavier, mesedez. Egunon, ikusiko zenutenez espedientean animalien babeserako ordenantza berri bat, ordenantza proposamen berri bat egin dugu. Alegazio batzuk jaso genituen erakusketa publikoaren epean, eta proposatu dugu, ikusi baduzu nik egindako txostena, egindako alegazio batzuk honestea proposatzen da, eta beste batzuekin hasiera batean proposatutako ordenantzari aldaketa batzuk egitea proposatzen da ere. Oro har, esango nuke aldaketa nagusiak direla, aldaketa batzuk egin direla zigor prozeduraren inguruko xedapen batzuetan, eta bestetik terminologia aldetik gauza batzuk aldatu edo kentzen dira animalien babeserako elkarte honek egin dituen proposamenekin bate eginez. Egia da, legeak ahalbidetzen duela, erakusketa publikoaren epe hori igaro eta gero, ahalbidetzen duela ordenantzaren proposamenan behin betiko honesteko behar diren edo honesten diren aldaketak eginez, baina pentsatu dugu aldaketa hauek eta gero ordenantza desente aldatzen denez, berriro proposatzea hasierako onespen bat egitea, azken finean testua nahiko aldatu delako eta uste dugulako testu berri bat dela aldaketa horiekin. Hortaz, osoko bilkurak onestu ezkero, berriro egin beharko litzateke erakusketa publiko bat, eta berriro jaso beharko liratezke egon ezkero, hiritarren ekarpenak ordenantza proposamen honi. Decía que, si habéis podido ver el texto nuevo de la ordenanza y el informe que he hecho, explico cómo en el periodo de exposición pública tras la aprobación inicial de la anterior ordenanza, recibimos unas alegaciones por parte de una asociación de defensa de derechos de los animales, de las cuales, analizadas las alegaciones en el Departamento de Secretaría, hemos entendido que algunas había que analizarlas porque eran cuestiones de legalidad, en concreto algunas cuestiones relativas al procedimiento sancionador, y luego había otras, sí es cierto que hemos entendido que no todas, o proponemos no estimar todas, pero sí es cierto que había algunas, sobre todo en cuestión de terminología relativa al sector de los animales, y en concreto los animales domésticos, hemos entendido que era oportuno incluirlas en la ordenanza. Y en la medida en que, derivado de esas aportaciones, pues el texto original ha cambiado, en varios apartados y lo hemos adecuado a esas alegaciones, hemos entendido que ya ese texto era más que una ordenanza adaptada a las alegaciones, un texto nuevo, hemos entendido procedente desde el Departamento de Secretaría proponer su nueva aprobación inicial para que a ese nuevo texto también los ciudadanos puedan hacerle, en su caso, alegaciones en el eventual periodo de exposición pública que habría que hacerse en el caso de aprobar inicialmente este nuevo texto de ordenanza. Eskerrik asko, Xavier. Unai, ¿algo que decir? Nos
parece bien que se vuelva a traer a votación, aprobación inicial, si ha habido cambios sustanciales y, bueno, pues nada que decir. Lo que se haya propuesto por parte de Secretaría y el estudio realizado, pues nos parece que aporta y que suma. Eskerrik asko, Unai. Kepa. Egunon, eskerrik asko. Sí, lo primero, agradecer a la asociación las aportaciones que ha hecho y nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Kepa. Enrique. Aixo, egunon. Bien, nosotros nos posicionaremos en pleno. Eskerrik asko. Orduan, bozkatuko dugu. Eco Bosca, votos a favor. Abstenciones. El segundo punto del orden del día es el expediente 2655/2024, adjudicación, si procede, del contrato de servicio de limpieza de edificios y locales de titularidad del Ayuntamiento de Zalla. Xabier Mesedes. Vale, licitazioa egin eta gero, kontratazio mailak proposamena egiten dio batzordeari eta osoko bilkurari puntuazio hobea lortu duen enpresari esleitzeko contratua. Besterik gabe se propone por parte de la mesa de contratación a la comisión y posteriormente al pleno la adjudicación del contrato a la empresa, a las empresas que han obtenido mejor puntuación, simplemente, tanto aquí como posteriormente en el punto del polideportivo. Eskerrik asko, Xabier. ¿Hay algo que decir? Kepa. Sí, votamos en contra en su momento de los pliegos porque entendíamos que no tenía, pero entendemos que no tiene ningún sentido bloquear ahora la situación precaria en la que estamos, así que nos vamos a abstener. Eskerrik asko, Kepa. Enrique. Nosotros nos posicionamos en pleno. Eskerrik asko. Votamos entonces. Aldeco Bosca, votos a favor. Abstenciones. Vale, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Luego si preguntas. ¿Quieres? ¿Preguntas? Sí, si quieres. Adelante. Sí, teníamos dos preguntas. Si podéis ahora bien y si no para el pleno. Ayer aprobamos provisionalmente la modificación puntual del R2. Saber un poco cómo está la modificación puntual de la UATA, si sabéis. La última noticia que teníamos era que estábamos esperando los informes sectoriales, saber si han llegado o en qué situación está. Y la otra pregunta es, se dejó hecho en el cártel y visto que ya están las obras bastante avanzadas, una opción de compra sobre uno de los locales. Saber si se ha pensado ya si se va a ejecutar, si no se va a ejecutar, y si no se va a ejecutar, pues qué se va a hacer con la brigada. ¿Algo más, Enrique? No. Vale, pues lo dejamos aquí entonces.